La Biblia Dios habla hoy. 4 de abril. Lo que Dios espera del hombre. Salmo de David. Salmo 15. Señor, ¿quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Solo el que vive sin tacha y practica la justicia. El que dice la verdad de todo corazón. El que no habla mal de nadie. El que no hace daño a su amigo. Ni ofende a su vecino. El que mira con desprecio a quien desprecio merece. Pero honra a quien honra al Señor. El que cumple sus promesas aunque le vaya mal. El que presta su dinero sin exigir intereses. El que no acepta soborno en contra del inocente. El que así vive, jamás caerá. No hay mejor herencia. Poema de David. Salmo 16. Cuida, oh Dios, de mí, pues en ti busco protección. Yo te he dicho. Tú eres mi Señor, mi bien. Nada es comparable a ti. Los dioses del país son poderosos. Según dicen los que en ellos se complacen. Los que aumentan el número de sus ídolos. Y los siguen con gran devoción. Jamás tomaré parte en sus sangrientos sacrificios. Jamás pronunciaré sus nombres con mis labios. Tú, Señor, eres mi todo. Tú me colmas de bendiciones. Mi vida está en tus manos. Primoroso lugar me ha tocado en suerte. Hermosa es la herencia que me ha correspondido. Bendeciré al Señor, porque Él me guía. Y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso, dentro de mí, mi corazón está lleno de alegría. Todo mi ser vivirá confiadamente. Pues no me dejarás en el sepulcro. No abandonarás en la fosa a tu amigo fiel. Me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría en tu presencia. Hay dicha eterna junto a ti. Oración pidiendo justicia. Oración de David. Salmo 17. Señor, escucha mi causa justa. Atiende a mi clamor. Presta oído a mi oración. Pues no sale de labios mentirosos. Que venga de ti mi sentencia. Pues tú sabes lo que es justo. Tú has penetrado mis pensamientos. De noche has venido a vigilarme. Me has sometido a pruebas de fuego. Y no has encontrado maldad en mí. No he dicho cosas indebidas. Como hacen los demás. Me he alejado de caminos de violencia. De acuerdo con tus mandatos. He seguido firme en tus caminos. Jamás me he apartado de ellos. Oh Dios, a ti mi voz elevo. Porque tú me contestas. Préstame atención, escucha mis palabras. Dame una clara muestra de tu amor. Tú, que salvas de sus enemigos. A los que buscan protección en tu poder. Cuídame como a la niña de tus ojos. Protégeme bajo la sombra de tus alas. De los malvados que me atacan. De los enemigos mortales que me rodean. Son engreídos, hablan con altanería. Han seguido de cerca mis pasos. Esperando el momento de echar por tierra. Parecen leones, feroces leones. Que agazapados en su escondite. Esperan con ansias dar el zarpazo. Levántate, Señor, enfréntate con ellos. Hazles doblar las rodillas. Con tu espada, ponme a salvo del malvado. Con tu poder, Señor, líbrame de ellos. Arrójalos de este mundo. ¿Qué es su herencia en esta vida? Deja que ellos se llenen de riquezas. Que sus hijos coman hasta que revienten. Y que aún sobre para sus nietos. Pero yo, en verdad, quedaré satisfecho. Con mirarte cara a cara. Con verme ante ti cuando despierte. Un canto de victoria. Del maestro de coro. De David, el servidor del Señor, que entonó este canto cuando el Señor lo libró de caer en manos de Saúl y de todos sus enemigos. Él dijo. Salmo 18. Tú, Señor, eres mi fuerza. Yo te amo. Tú eres mi protector.
mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Tú, Señor, eres digno de alabanza. Cuando te llamo, me salvas de mis enemigos. La muerte me enredó en sus lazos. Sentí miedo ante el torrente destructor. La muerte me envolvió en sus lazos. Me encontré en trampas mortales. En mi angustia llamé al Señor. Pedí ayuda a mi Dios. Y Él me escuchó desde su templo. Mis gritos llegaron a sus oídos. Hubo entonces un fuerte temblor de tierra. Los montes se estremecieron hasta sus bases. Fueron sacudidos por la furia del Señor. De su nariz brotaba humo. Y de su boca un fuego destructor. Por la boca lanzaba carbones encendidos. Descorrió la cortina del cielo, y descendió. Debajo de sus pies había grandes nubarrones. Montó en un ser alado, y voló. Deslizándose sobre las alas del viento. Tomó como escondite. Como tienda de campaña. La densa oscuridad que lo rodeaba. Y los nubarrones cargados de agua. Un fulgor relampagueante salió de su presencia. Brotaron de las nubes granizos y carbones encendidos. El Señor, el Altísimo, hizo oír su voz de trueno desde el cielo. Granizos y carbones encendidos. Lanzó sus rayos como flechas. Y a mis enemigos hizo huir en desorden. El fondo del mar quedó al descubierto. Las bases del mundo quedaron a la vista. Por la voz amenazante del Señor. Por el fuerte soplo que lanzó. Dios me tendió la mano desde lo alto. Y con su mano me sacó del mar inmenso. Me salvó de enemigos poderosos. Que me odiaban y eran más fuertes que yo. Me atacaron cuando yo estaba en desgracia. Pero el Señor me dio su apoyo. Me sacó a la libertad. Me salvó porque me amaba. El Señor me ha dado la recompensa. Que merecía mi limpia conducta. Pues yo he seguido el camino del Señor. Jamás he renegado de mi Dios. Yo tengo presentes todos sus decretos. Jamás he rechazado sus leyes. Me he conducido ante él sin tacha alguna. Me he alejado de la maldad. El Señor me ha recompensado. Por mi limpia conducta en su presencia. Tú, Señor, eres fiel con el que es fiel. Irreprochable con el que es irreprochable. Sincero con el que es sincero. Pero sagaz con el que es astuto. Tú salvas a los humildes. Pero humillas a los orgullosos. Tú, Señor, me das luz. Tú, Dios mío, alumbras mi oscuridad. Con tu ayuda atacaré al enemigo. Y sobre el muro de sus ciudades pasaré. El camino de Dios es perfecto. La promesa del Señor es digna de confianza. Dios protege a cuantos en él confían. ¿Quién es Dios, fuera del Señor? ¿Qué otro Dios hay que pueda protegernos? Dios es quien me da fuerzas. Quien hace intachable mi conducta. Quien me da pies ligeros, como de ciervo. Quien me hace estar firme en las alturas. Quien me entrena para la batalla. Quien me da fuerzas para tensar arcos de bronce. Tú me proteges y me salvas. Me sostienes con tu mano derecha. Tu bondad me ha hecho prosperar. Has hecho fácil mi camino. Y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. Y solo volví después de destruirlos. Los hice pedazos. Ya no se levantaron. Cayeron debajo de mis pies. Tú me diste fuerza en la batalla. Hiciste que los rebeldes se inclinaran ante mí. Y que delante de mí huyeron mis enemigos. Así pude destruir a los que me odiaban. Pedían ayuda, y nadie los ayudó. Llamaban al Señor, y no les contestó. Los deshice como a polvo que se lleva el viento. Los pisoteé como a barro de las calles. Me libraste de un pueblo rebelde. Me hiciste jefe de naciones. Y me sirve gente que yo no conocía. En cuanto me oyen, me obedecen. Gente extranjera me halaga.
Gente extranjera se acobarda y sale temblando de sus refugios. Viva el Señor. Bendito sea mi protector. Sea enaltecido Dios mi Salvador. Él es el Dios que me ha vengado y que me ha sometido los pueblos. Él me salva de la furia de mis enemigos, de los rebeldes que se alzaron contra mí. Tú, Señor, me salvas de los hombres violentos. Por eso te alabo entre las naciones. Y cantó himnos a tu nombre. Concedes grandes victorias al rey que has escogido. Siempre tratas con amor a David y a su descendencia. La gloria de Dios en la creación. Dao maestro de coro. Salmo de David. Salmo 19. El cielo proclama la gloria de Dios. De su creación nos habla de la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí. Las noches hacen correr la voz. Aunque no se escuchan palabras. Ni se oye voz alguna. Su mensaje llega a toda la tierra. Hasta el último rincón del mundo. Allí Dios puso un lugar para el sol. Y éste sale como un novio de la habitación nupcial. Y se alegra como un atleta al emprender su camino. Sale el sol por un lado del cielo. Y da la vuelta hasta llegar al otro. Sin que nada pueda huir de su calor. La enseñanza del Señor es perfecta. Porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel. Porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos. Porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro. Y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio. Y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos. Todos ellos son justos. Son de más valor que el oro fino. Son más dulces que la miel del panal. Son también advertencias a este siervo tuyo. Y le es provechoso obedecerlas. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. Quítale el orgullo a tu siervo. No permitas que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha. Estaré libre de un gran pecado. Sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos. Oh Señor, refugio y libertador mío. Exhortaciones a seguir el buen camino. Proverbios 4. Hijos, atiendan a los consejos de su padre. Pongan atención, para que adquieran buen juicio. Yo les he dado una buena instrucción. Así que no descuiden mis enseñanzas. Pues yo también he sido hijo. Mi madre me amaba con ternura. Y mi padre me instruía de esta manera. Grábate en la mente mis palabras. Haz lo que te ordeno, y vivirás. Adquiere sabiduría y buen juicio. No eches mis palabras al olvido. Ama a la sabiduría, no la abandones. Y ella te dará su protección. Antes que cualquier otra cosa. Adquiere sabiduría y buen juicio. Ámala, y te enaltecerá. Abrázala, y te honrará. Te obsequiará con la más bella guirnalda. Y te coronará con ella. Atiende a mis palabras, hijo mío. Hazlas tuyas y aumentarán los años de tu vida. Yo te llevaré por el camino de la sabiduría. Te haré andar por el buen camino. En el que no habrá estorbos a tu paso. En el que no tropezarás aun cuando corras. Aférrate a la instrucción y no la descuides. Ponla en práctica, pues es vida para ti. No vayas tras los pasos de los malvados. No sigas su mala conducta. Evita el pasar por su camino. Apártate de ellos y sigue adelante. Pues no están en paz si no hacen lo malo. Pierden el sueño, si no hacen caer a alguno. Su comida y su bebida son la maldad y la violencia. El camino de los justos es como la luz de un nuevo día. Va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Pero el camino de los malvados es oscuro. Ni siquiera saben contra qué tropiezan. Atiende a mis palabras, hijo mío. Préstales atención. Jamás las pierdas de vista. Grábatelas en la mente.
Ellas dan vida y salud a todo el que las haya. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Evita el decir cosas falsas. Apártate de la mentira. Mira siempre adelante. Mira siempre de frente. Fíjate bien en donde pones los pies. Y siempre pisamos terreno firme. No te desvíes de tu camino. Evita el andar en malos pasos. Mateo 26. Dios habla hoy. Conspiración para arrestar a Jesús. Cuando Jesús terminó toda su enseñanza, dijo a sus discípulos: Como ustedes saben, dentro de 2 días es la fiesta de la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Por aquel tiempo, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se reunieron en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, e hicieron planes para arrestar a Jesús mediante algún engaño, y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se alborote la gente. Una mujer derrama perfume sobre Jesús. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón, al que llamaban el leproso. En esto se le acercó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro. Mientras Jesús estaba a la mesa, ella le derramó el perfume sobre la cabeza. Los discípulos, al verlo, se enojaron y comenzaron a decir: ¿por qué se desperdicia esto? Pudo haberse vendido por mucho dinero, para ayudar a los pobres. Jesús lo oyó, y les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ha hecho una obra buena conmigo. Pues a los pobres los tendrán siempre entre ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Lo que ha hecho esta mujer, al derramar el perfume sobre mi cuerpo, es prepararme para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie esta buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer, y así será recordada. Judas traiciona a Jesús. Uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me quieren dar, y yo les entrego a Jesús? Ellos le pagaron 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. La cena del Señor. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado, y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los 12 discípulos, y mientras comían, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes, y comenzaron a preguntarle uno tras otro: Señor, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó: uno que moja el pan en el mismo plato que yo, va a traicionarme. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero ay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó: Maestro, ¿acaso seré yo? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos, diciendo: beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Jesús anuncia que Pedro lo negará. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos. Y Jesús les dijo: todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche. Así lo dicen las Escrituras: mataré al pastor, y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite, los volveré a reunir en Galilea. Pedro le contestó: aunque todos pierdan su fe en ti, yo no la perderé. Jesús le dijo: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces.
Pedro afirmó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Jesús ora en Getsemaní. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo: siéntense aquí, mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí, y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos, y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo? 41 Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Por segunda vez se fue, y oró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos, y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Arrestan a Jesús. Todavía estaba hablando Jesús, cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas, el traidor, les había dado una contraseña, diciéndoles: al que yo bese, ese es, arréstenlo. Así que, acercándose a Jesús, dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le contestó: Amigo, adelante con tus planes. Entonces los otros se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. En eso, uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Guarda tu espada en su lugar. Porque todos los que pelean con la espada, también a espada morirán. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi Padre, y él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirían las Escrituras, que dicen que debe suceder así? Enseguida Jesús preguntó a la gente: ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme, como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo, y nunca me arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las Escrituras. En aquel momento, todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Jesús ante la Junta Suprema. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde los maestros de la ley y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo siguió de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Entró, y se quedó sentado con los guardianes del templo, para ver en qué terminaría todo aquello. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba falsa para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraron, a pesar de que muchas personas se presentaron y lo acusaron falsamente. Por fin se presentaron 2 más, que afirmaron: Este hombre dijo: Yo puedo destruir el templo de Dios y volver a levantarlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y preguntó a Jesús: ¿No contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo: En el nombre del Dios viviente te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: Tú lo has dicho. Y yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación, y dijo: Las palabras de este hombre son una ofensa contra Dios. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas. 66 ¿Qué les parece? Ellos contestaron:
Es culpable, y debe morir. Entonces le escupieron en la cara y lo golpearon. Otros le pegaron en la cara, diciéndole: Tú que eres el Mesías, adivina quién te pegó. Pedro niega conocer a Jesús. Pedro, entretanto, estaba sentado afuera, en el patio. En esto, una sirvienta se le acercó y le dijo: Tú también andabas con Jesús, el de Galilea. Pero Pedro lo negó delante de todos, diciendo: No sé de qué estás hablando. Luego se fue a la puerta, donde otra lo vio y dijo a los demás: Ese andaba con Jesús, el de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó, jurando: No conozco a ese hombre. Poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: Seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta en tu manera de hablar se te nota. Entonces él comenzó a jurar y perjurar, diciendo: No conozco a ese hombre. En aquel mismo momento cantó un gallo, y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió Pedro de allí, y lloró amargamente. Deuteronomio 1. Dios habla hoy. Introducción. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel cuando estaban en el desierto, al este del río Jordán, es decir, en el Arabá, frente a Suf y entre las regiones de Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disab. Desde el monte Horeb hasta Cades Barnea hay 11 días de camino, siguiendo la ruta del monte de Seir. El día primero del mes 11, en el año 40, después de haber derrotado Moisés a Sión, rey de los amorreos, que vivía en Hesbón, y a Ag, rey de Basán, que vivía en Astarot, en la región de Edrei, Moisés comunicó a los israelitas todas las cosas que el Señor le había ordenado que ellos cumplieran. 5. Cuando estaban al este del río Jordán, en el país de Moab, Moisés comenzó a dar las siguientes instrucciones. El Señor nuestro Dios nos dijo esto en Horeb: Ustedes han estado ya mucho tiempo en este monte. Recojan sus cosas y vayan a las montañas de los amorreos y a todas sus regiones vecinas, el Arabá, la región montañosa, la llanura, el Negev, la costa, el país de los cananeos y el Líbano, hasta el gran río Eufrates. Yo les he entregado el país, vayan y tomen posesión de la tierra que yo, el Señor, juré dar a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob, y a sus descendientes. Nombramiento de jueces. En aquella misma ocasión yo les dije a ustedes: Yo solo no puedo hacerme cargo de todos ustedes. Tantos hijos les ha dado el Señor su Dios, que ahora son ustedes un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo. Que el Señor y Dios de sus antepasados los haga 1000 veces más numerosos de lo que ahora son, y los bendiga conforme a la promesa que les hizo. Yo solo, sin embargo, no puedo llevar la pesada carga de atender todos sus problemas y pleitos. Por lo tanto, escojan de cada tribu hombres sabios, inteligentes y experimentados, para que yo los ponga como jefes de ustedes. Y ustedes me respondieron: Nos parece muy bien lo que propones. Entonces tomé de cada tribu de ustedes los hombres más sabios y experimentados, y les dio autoridad sobre ustedes. A unos los puse a cargo de 1000 hombres, a otros a cargo de 100, a otros de 50, a otros de 10, y a otros los puse a cargo de cada tribu. Al mismo tiempo les di a sus jueces las siguientes instrucciones: atiendan a todos y háganles justicia, tanto a sus compatriotas como a los extranjeros, y al dictar sentencia, no hagan ninguna distinción de personas. Atiendan tanto a los humildes como a los poderosos, sin tenerle miedo a nadie, porque el juicio es de Dios. Y si se les presenta algún caso difícil, pásenmelo para que yo lo atienda. En aquella ocasión les di amplias instrucciones acerca de todo lo que debían hacer. Misión de los 12 espías. Cuando salimos de Horeb, nos dirigimos a los montes de los amorreos, obedeciendo así las órdenes del Señor nuestro Dios. Recorrimos todo aquel grande y terrible desierto que ustedes vieron, hasta que llegamos a Cades Barnea. Allí les dije: Ya hemos llegado a los montes de los amorreos, que el Señor nuestro Dios nos da. El Señor, el Dios de ustedes, les entrega esta tierra. Adelante, pues, y ocúpenla tal como lo ha dicho el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Pero ustedes vinieron a decirme: será mejor que algunos de nosotros se adelanten y exploren este país, y que luego regresen a decirnos qué camino debemos seguir y en qué ciudades podemos entrar.
Lo que ustedes propusieron me pareció bien, y entonces escogí a 12 de ustedes, uno de cada tribu, los cuales se encaminaron hacia la región montañosa y llegaron al valle de Escol y recorrieron toda la región. Después tomaron frutos de aquella tierra y nos los trajeron, con este informe: la tierra que el Señor nuestro Dios nos da es magnífica. Pero ustedes no quisieron ir, sino que desobedecieron la orden que el Señor nuestro Dios les había dado, y en sus casas se pusieron a murmurar y a decir: el Señor no nos quiere. Nos sacó de Egipto tan solo para ponernos en manos de los amorreos y acabar con nosotros. ¿Y ahora, a dónde vamos a ir? Nuestros compatriotas dicen que allí hay gente más poderosa y alta que nosotros, y grandes ciudades rodeadas de altísimas murallas, y que hasta vieron descendientes del gigante Anac. Todo eso nos ha desanimado por completo. Entonces yo les respondí: no se alarmen. No les tengan miedo. El Señor su Dios marcha al frente de ustedes y combatirá por ustedes, tal como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto. El Señor su Dios los ha tomado en sus brazos durante todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, como un padre que toma en brazos a su hijo. Sin embargo, ustedes no confiaron en el Señor su Dios, el cual iba delante de ustedes para escoger el lugar donde debían acampar. De noche les señalaba con fuego el camino que tenían que seguir, y de día se lo señalaba con una nube. El Señor se enoja contra los israelitas. Cuando el Señor oyó las murmuraciones de ustedes, se enojó mucho e hizo este juramento: ni una sola persona de esta mala generación verá la buena tierra que prometí dar a sus antepasados. Haré una excepción con Caleb, hijo de Jefuné, él sí la verá, y a él y a sus descendientes les daré la tierra donde pongan el pie, por haber seguido con toda fidelidad al Señor. Y por culpa de ustedes, el Señor se enojó conmigo y me dijo: tampoco tú entrarás en esa tierra. En tu lugar entrará tu ayudante Josué, hijo de Nun. Anímalo, pues él será quien entregue el país a Israel. Y aunque ustedes creyeron que el enemigo les arrebataría a sus mujeres y niños, serán esos niños, que todavía no tienen uso de razón, los que entrarán en el país. Yo se lo daré a ellos en propiedad. En cuanto a ustedes, vuelvan al desierto, vayan de nuevo al Mar Rojo. Necedad y derrota de los israelitas. Entonces ustedes me contestaron: hemos pecado contra el Señor, pero ahora iremos y lucharemos tal como el Señor nuestro Dios nos lo ha ordenado. Y tomaron ustedes sus armas, creyendo que era muy fácil subir al monte. Pero el Señor me dijo que les advirtiera: no vayan a pelear, no se expongan a que sus enemigos los derroten, pues yo no estoy con ustedes. Yo les hice esa advertencia, pero ustedes no me hicieron caso, sino que se rebelaron contra la orden del Señor, y con aires de grandeza subieron a la región montañosa. Entonces los amorreos, que vivían en aquellos montes, salieron al encuentro de ustedes y, como avispas, los persiguieron y los derrotaron en Seir y hasta Hormá. Cuando ustedes regresaron, lloraron ante el Señor, pero Él no escuchó sus lamentos. Por eso tuvieron ustedes que quedarse a vivir tanto tiempo en la región de Cadés. Deuteronomio 2. Dios habla hoy. Los años en el desierto. Después nos fuimos al desierto por el camino del Mar Rojo, tal como el Señor me lo había ordenado, y pasamos mucho tiempo caminando alrededor de las montañas de Seir. Entonces el Señor me dijo: ya llevan demasiado tiempo rodeando estas montañas, váyanse ahora hacia el norte. Dale esta orden al pueblo: ustedes van a pasar por el territorio de los descendientes de Esaú, que viven en Seir y son parientes de ustedes. Ellos tienen miedo de ustedes, sin embargo, tengan mucho cuidado y no los ataquen, pues yo no les daré a ustedes ni una sola parte de ese país, porque las montañas de Seir son propiedad de los descendientes de Esaú. Yo se las di a ellos. Ustedes les pedirán que les vendan los alimentos que necesiten, y pagarán por ellos y aún por el agua que beban. El Señor y Dios de ustedes los ha bendecido en todo lo que han hecho. Durante estos 40 años ha estado con ustedes y los ha cuidado en su marcha por este inmenso desierto, sin que nada les haya faltado. Después nos alejamos camino del Arabá, de Elat y Esión-Geber, y pasamos por las tierras de nuestros parientes, los descendientes de Esaú que viven en Seir, y allí hicimos un rodeo para tomar el camino del desierto de Moab. Entonces el Señor me dijo: no molestes ni ataques a los moabitas, pues son descendientes de Lot, y no te daré ni la más pequeña parte de su país. Yo les he dado en propiedad la región de Ar. Este país fue habitado en tiempos antiguos por los semitas, que eran gente grande y numerosa,
y alta como los descendientes del gigante Anac. En realidad, la gente creía que eran refaítas, aunque los moabitas los llamaban emitas. Esta región de Seir fue habitada antes por los horeos, pero los descendientes de Esaú exterminaron a sus habitantes y ocuparon el país, quedándose a vivir allí tal como lo ha hecho Israel con el país que el Señor le ha dado. Y ahora, dijo el Señor, pónganse en marcha y crucen el arroyo Sered. Y entonces cruzamos el arroyo. Desde que salimos de Cades Barnea hasta el día en que cruzamos el arroyo Sered, pasaron 38 años. Para entonces ya había muerto toda la generación de hombres de guerra que había en el campamento, tal como el Señor se lo había jurado. El poder del Señor cayó sobre ellos, hasta que todos murieron. Cuando ya no quedaba vivo ninguno de aquellos hombres de guerra, el Señor me habló y me dijo: hoy mismo pasarás la frontera de Moab y te dirigirás a Ar, pero cuando te encuentres con los amonitas, que son también descendientes de Lot, no los molestes ni los ataques, pues no voy a darte ninguna parte de su territorio, ya que se lo he dado a ellos en propiedad. También este país era tenido por tierra de refaítas, porque antiguamente habían vivido allí los refaítas, a quienes los amonitas llamaban samsumitas. Se trataba de un pueblo grande y numeroso, y de gente alta como los descendientes del gigante Anac, pero el Señor los destruyó por medio de los amonitas, los cuales se quedaron a vivir para siempre en el país. El caso era semejante al de los descendientes de Esaú, que habitaban en Seir y que exterminaron a los horeos para quedarse a vivir allí. Lo mismo les pasó a los heveos, que vivían en aldeas cerca de Gaza y que fueron exterminados por los filisteos, los cuales vinieron de Creta y se quedaron a vivir allí. Vamos, dijo el Señor, pónganse en marcha y crucen el río Arnón. Yo haré caer en manos de ustedes al amorreo Sión, que es rey de Hesbón, y a su país. Entren en su territorio y declárenle la guerra. A partir de hoy haré que ante ustedes todos los pueblos de la tierra se llenen de espanto. Cuando oigan hablar de ustedes, se pondrán a temblar y la angustia se adueñará de ellos. Israel derrota al rey Sión. Desde el desierto de Cademot envié unos mensajeros a Sión, rey de Hesbón, para proponerle de manera amistosa lo siguiente: 27 pienso pasar por tu territorio, siguiendo siempre el camino principal y sin tocar ningún otro punto de tu país. Te pagaremos con dinero los alimentos que necesitemos y el agua que bebamos. Solamente te pido que nos dejes pasar, como nos lo han permitido los descendientes de Esaú que viven en Seir y los moabitas que viven en Ar, hasta que crucemos el río Jordán y lleguemos al país que el Señor nuestro Dios nos va a dar. Pero el rey Sión no quiso dejarnos pasar por su tierra, porque el Señor, el Dios de ustedes, hizo que se negara rotundamente a ello, con el fin de ponerlo en manos de ustedes, como todavía lo está hoy. Entonces el Señor me dijo: a partir de este momento te entrego a Sión y a todo su país, entra ya en su territorio y apodérate de él. Sión nos salió al encuentro con todo su ejército, para presentarnos batalla en Jaz, pero el Señor nuestro Dios lo hizo caer en nuestras manos y lo derrotamos a él, a sus hijos y a todo su ejército. Todas sus ciudades cayeron en nuestro poder y las destinamos a la destrucción. Matamos hombres, mujeres y niños, no dejamos a nadie con vida. Lo único que tomamos para nosotros fue el ganado y las cosas de valor que hallamos en las ciudades conquistadas. Desde la ciudad de Aroer, que está junto al río Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galaad, no hubo ciudad que resistiera nuestro ataque. El Señor nuestro Dios hizo que todas cayeran en nuestro poder. Los únicos territorios que no atacamos fueron los siguientes: el de los amonitas, toda la región del río Jaboc, las ciudades de la montaña, y todos los demás lugares que el Señor nuestro Dios nos había ordenado no atacar. Job 4. Dios habla hoy. Primera serie de diálogos. Elifaz. Seguramente, Job, te será molesto que alguien se atreva a hablarte. Pero no es posible quedarse callado. Tú, que dabas lecciones a muchos. Y fortalecer al débil. Tú, que animabas a levantarse al que caía. Y sostenías al que estaba por caer. Te acobardas y pierdes el valor. ¿Ahora que te toca sufrir? Tú, que eres un fiel servidor de Dios. Un hombre de recta conducta. ¿Cómo es que no tienes plena confianza? Piensa, a ver si recuerdas un solo caso de un inocente que haya sido destruido. La experiencia me ha enseñado que los que siembran crimen y maldad cosechan lo que antes sembraron.
Dios, en su furor, sopla sobre ellos. Y los destruye por completo. Por más que gruñan y rujan como leones. Dios los hará callar rompiéndoles los dientes. Morirán como leones que no hallaron presa. Y sus hijos serán dispersados. Calladamente me llegó un mensaje. Tan suave que apenas escuché un murmullo. Por la noche, cuando el sueño cae sobre los hombres. Tuve una inquietante pesadilla. El terror se apoderó de mí. Todos los huesos me temblaban. Un soplo me rozó la cara. Y la piel se me erizó. Alguien estaba allí. Y pude ver su silueta. Pero no el aspecto que tenía. Todo en silencio. Luego oí una voz. ¿Puede el hombre ser justo ante Dios? ¿Puede ser puro ante su Creador? Ni aun sus servidores celestiales. Merecen toda su confianza. Si hasta en sus ángeles encuentra Dios defectos. Cuanto más en el hombre, ser tan débil. Como una casa de barro construida sobre el polvo. ¿Y que puede ser aplastado como la polilla? Entre la mañana y la tarde es destruido. Muere para siempre, y a nadie le importa. Su vida acaba como un hilo que se corta. Muere sin haber alcanzado sabiduría. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl